Los colombianos llevamos más de 24 años conviviendo con la crisis del sector salud. ¿Qué hacer con las EPS? En el país funcionan 41 EPS que tienen diferentes formas jurídicas. Hay sociedades comerciales, hay empresas solidarias de salud, hay cajas de compensación familiar, EPS indígenas y otro tanto de naturaleza pública, donde departamentos y distritos son los propietarios de las EPS. Pero tenemos una crisis. Todos los días hay un escándalo. Hoy estamos presenciando el escándalo de Medimás, pero hace unos años era el escándalo de Salucop, anteriormente era el escándalo de Humana Vivir, anteriormente era Selva Salud, Sol Salud. Es decir, que siempre tenemos una EPS que está en crisis. ¿Cómo resolver el problema de las EPS? Es sencillo. El ministerio y la superintendencia han inventado unas fórmulas matemáticas para calcular la capacidad de afiliación y la capacidad patrimonial de las EPS. Yo creo que debe ser sencillo. Las EPS deben ser aseguradoras en salud. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que implementar unos programas de gestión de riesgo en salud. Las EPS, muchas EPS en el país no tienen implementado unos programas de gestión de riesgo. Entonces es fácil. Esas que no tienen programas de intervención de riesgo no deben operar porque son simplemente intermediarias. Es decir, reciben los dineros del Estado y los pagan a su red prestadora. Y están atendiendo enfermos. No están haciendo programas de prevención y promoción de la salud. Entonces es fácil. De esas 41 EPS, si el Estado hiciera una revisión de cuáles tienen programas de intervención de riesgo, seguramente que no quedarían más de 20 EPS en el país y terminarían con esos escándalos. Otro aspecto que se debe controlar es que las EPS son definidas como compradoras inteligentes de servicios de salud. Una revisión de las tarifas a que las EPS han contratado los servicios de salud en los últimos 5 años nos daría un ejemplo de cuáles son esas EPS que están trasladando los recursos públicos de la salud a los particulares vía tarifas. Y ese sería otro criterio para sacar del mercado a aquellas EPS que están haciendo intermediación, que están trasladando la plata del Estado a los particulares a través de tarifa o capitación de primer nivel en unos niveles elevados. Con esos dos criterios nosotros podíamos decantar y dejar unas 20 EPS en el país. Pero también encontramos en los municipios unos incentivos perversos. EPS que funcionan de manera virtual. Cuando un empleado se vincula laboralmente a una entidad, busca una EPS del régimen contributivo donde afiliarse. Pero si está en un municipio alejado, por ejemplo en Zambrano Bolívar, se afilia a cualquier EPS del contributivo, pero allá no funcionan, no tienen oficina de atención al usuario, no tienen red contratada. Entonces, ese empleado se afilia a la contributiva, pero deja a su núcleo familiar en la EPS que sí está en su municipio, que son las subsidiadas, porque esas sí están obligadas a tener oficinas de atención al usuario en el municipio. Entonces, esa selección adversa la acabaríamos de una manera simple. Que la capacidad de afiliación de las EPS no sea determinada por estándares financieros, sino por estándares administrativos y técnicos. Aquella EPS que tenga oficina de atención al usuario en un municipio y que tenga red contratada de primer nivel, medicamentos, urgencias, esa es la que opera en el municipio. Las demás no. Con esos simples requisitos se decantarían una cantidad de empresas que tienen afiliados en municipios donde nadie los conoce y los afiliados andan persiguiendo a las EPS para que le entreguen una cita médica o recorriendo grandes caminos o en lanchas para conseguir una oficina de atención al usuario de la EPS donde pueda tener una autorización médica.